Bien, ya. Entonces, hoy, como les decía, nos corresponde ya entrar de lleno con Apocalipsis. Vamos a estar hablando en nuestra clase de escatología bíblica. Ahí sí se puede ya ver. Como ustedes sabrán, nosotros ya estamos en la parte final de este curso, en la parte final de lo que es escatología. Y nosotros estamos abordando este concepto que es conocido, que es llamado como los últimos tiempos o los tiempos finales, entendiendo de que toda la narrativa bíblica gira en torno a lo que es la escatología. Cuando nosotros hablamos de escatología, no nos referimos al fin del mundo o los eventos futuros. Nosotros cuando hablamos de escatología nos referimos a el cumplimiento de las promesas de Dios y cómo todo evento en la historia va o camina hacia un propósito divino que es la consumación del reino de Dios. Por lo tanto, la escatología no parte en el Nuevo Testamento. La escatología no parte con los eventos del fin del mundo o los tiempos finales. La escatología parte desde siempre. Ya en el jardín del Edén nosotros ya vemos las primeras promesas escatológicas que tienen que ver con la venida de un redentor, con la venida, o mejor dicho, la victoria del Hijo del Hombre, en este caso, Jesús, sobre los poderes del mal. Y es lo que nosotros vemos en Génesis 3:15, cuando Dios promete que de la mujer, de la simiente de la mujer, vendría alguien que derrotaría a la serpiente. Por lo tanto, eso ya es escatología. Ya vemos que en el Antiguo Testamento existe esta esperanza escatológica que va siendo poco a poco alimentada a través de los profetas, a través de las revelaciones, y todo gira en torno a el cumplimiento de una promesa. Nosotros sabemos de que Jesús irrumpe en la historia. Eso lo vemos claramente ahí en ese símbolo que está en la cruz, que le llamamos ya la escatología inaugurada, que es como un hito que marca un antes y un después en la historia de la redención. Y desde ahí hacia adelante, hasta la segunda venida de Cristo, nosotros lo llamamos los tiempos finales. Por tanto, Jesús inaugura lo que nosotros conocemos como los tiempos finales. ¿Ya? Los tiempos finales no son los tiempos futuristas de nosotros, no. Ya en la época apostólica, ellos ya creían y ya entendían de que estaban en los tiempos finales. Y eso es lo mismo que tenemos que tener también nosotros presente a la hora de estudiar la palabra. Y esto culmina con lo que nosotros podríamos llamar, según el mismo relato bíblico, con la nueva creación o la nueva Jerusalén. Esa es nuestra meta. Esta ciudad que tiene un carácter espiritual, celestial y sin pecado, en donde está el reino de Dios presente en la creación. Por lo tanto, la historia bíblica gira en torno a eso. Tanto Antiguo como Nuevo Testamento tienen este elemento, este condimento que es escatológico. Y yo quiero que recuerden esto. La escatología no nace en el Nuevo Testamento. La escatología no nace con el libro de Apocalipsis. La escatología está presente en toda la historia de la Biblia. Eso es muy importante porque si no nos podemos confundir y pensar de que solamente Apocalipsis habla de lo que es escatológico, sino que al contrario, toda la escritura trata acerca de esto. Así que vamos a iniciar ya, vamos a entrar de lleno a lo que nosotros vemos como estructura de Apocalipsis. Y en la clase anterior, que es la introducción a esta serie, que insisto, si usted no la vio, pueda verla después, porque ahí también damos algunos elementos interesantes para interpretar Apocalipsis. Nosotros podemos identificar siete ciclos o siete momentos de Apocalipsis, que no son momentos cronológicos, sino que son siete formas, siete maneras en que Apocalipsis nos describe la historia. Y el primer elemento que nosotros vamos a ver es entre los capítulos 1 al 3, en donde vemos a Cristo en medio de su iglesia, que tiene como elemento central, si queremos llamarlo así, las cartas a las 7 iglesias del Asia Menor. Por lo tanto, hoy vamos a entrar en este primer ciclo, que tiene que ver con
el mensaje de Dios hacia sus iglesias, o a su iglesia, en este caso, representada a través de este ejemplo de 7 iglesias del Asia Menor. Así que eso es lo que nosotros vamos a estar hablando el día de hoy. Como textos de referencia, voy a usar el libro de William Hendrickson, que se llama Más que Vencedores. Y también quiero utilizar el libro que se llama Apocalipsis de G.K. Bale, que son dos comentaristas reformados que nos van a ayudar a guiar en este estudio acerca de este libro. ¿Qué es lo que dice Hendrickson en torno a esta parte, a este primer ciclo? Dice lo siguiente: el tema central de estos capítulos es Cristo en medio de los 7 candeleros de oro. Estos candeleros representan a las 7 iglesias. Juan fue comisionado a escribirle una carta a cada iglesia, debido a que el número 7 aparece muchas veces en el Apocalipsis y es siempre símbolo de entereza o perfección. Podemos dar por sentado que tal es el caso aquí, y que el número representa a la iglesia entera, a través de toda su existencia hasta el fin del mundo. Así interpretada, cada iglesia es, por decirlo así, un tipo, el cual no está representando un periodo definido en la historia, sino las condiciones que se repiten continuamente en la vida real de las distintas congregaciones. Por tanto, parece que esta sección atraviesa la dispensación entera, desde la primera venida de Cristo para salvar a su pueblo hasta su segunda venida para juzgar a todas las naciones. Por lo tanto, si hay algo que es un consenso general en torno al mundo reformado con relación a Apocalipsis, es que en primer lugar tenemos estos 7 ciclos. Y por otro lado, cuando nosotros abrimos o empezamos a estudiar este primer ciclo que tiene que ver con las 7 iglesias del Apocalipsis, nosotros podemos tener algunas conclusiones. En primer lugar, y esto quizá a usted le va a hacer un poco de memoria con lo que veíamos en la clase anterior con las escuelas de interpretación. Porque en primer lugar, estas 7 iglesias son iglesias reales, son iglesias históricas, iglesias que existieron. Por tanto, nosotros podemos entender y asumir de que lo que el Señor Jesucristo está describiendo son características reales del momento de aquellas iglesias. Por lo tanto, ya aquí tenemos, o podríamos usar incluso la escuela preterista, de decir que lo que está escrito acá son eventos reales que ocurrieron. En primer lugar, no podemos negar eso. Sin embargo, y aquí también está la interpretación bíblica, nosotros no podemos negar que lo que describen estas iglesias también es universalmente aplicable para toda la iglesia del Señor en todas las épocas, en toda la historia. Por lo tanto, si bien es cierto, son cartas a iglesias reales con problemas reales, estas mismas enseñanzas, estos mismos elementos que están acá son útiles y necesarios para nosotros también considerarlos. Eso no podemos negarlo. Y quiero también explicarles esto con las siguientes láminas que tengo más adelante. Ya, voy a avanzar acá. ¿Cuáles son las 7 iglesias entonces? Tenemos Éfeso, Esmirna, la iglesia de Pérgamo, que son las 3 que vamos a ver el día de hoy. Tiatira, Sardis, Filadelfia y por último la Odisea. Estas son las 7 iglesias que el Señor Jesucristo les escribe, o mejor dicho, les manda este mensaje a través de el apóstol Juan. Y como parte, Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Fíjense que aquí también está este concepto, este tinte escatológico de que la consumación de la historia, la consumación del plan de Dios está cerca. Por lo tanto, aquel que lee hoy estas profecías y las guarda es alguien que es bienaventurado, es alguien dichoso, porque esta es palabra de Dios. También antes de iniciar con la lectura de las iglesias, quisiera enlistar algunos simbolismos o algunos elementos que nos van a ayudar a comprender o acercarnos a la comprensión de ciertas
ciertos textos en Apocalipsis. ¿Ya? Quiero que esto lo tengamos bien presente porque nos va a ser muy útil. En primer lugar, el número 7, cuando nosotros vemos el 7 en la escritura, hace relación a lo que es la perfección. En este caso, ligado a Dios. Entonces, cuando hablamos de algo o descrito con el número 7, o que es mencionado como 7 veces, o de 7 formas en paralelo incluso, estamos hablando de que es algo divino, que le pertenece a Dios. ¿Ya? Tengan bien presente ese concepto o ese número, el número 7. En contraposición, cuando en Apocalipsis nosotros vemos el número 6, va a ser en relación a todo lo contrario, la imperfección, relacionado al hombre. Entonces, cada vez que veamos el 6, y aquí ya podemos sacar algunas conclusiones con respecto a cierto número que está en Apocalipsis, en donde se evidencia el 6, está haciendo referencia al hombre, a un número asociado al hombre, que tiene que ver con esta idea de ser imperfecto, de no estar en el mismo grado que Dios, estar abajo. Eso representa el 6 en lo que es la literatura apocalíptica, en lo que es la numerología. Por otro lado, el número 10 representa plenitud, o algo que está completo, la totalidad, algo que también tiene un carácter divino, ya en el sentido de que está abarcando todo lo que debería ser, cuando hablamos en el concepto del número 10, algo que es pleno. Por lo general, el número 10 simboliza eso, algo completo, o puede ser el 100 también, el 1000. Cuando hablamos en términos redondeados, por ejemplo, de 100, 1000, millares, millones, hace referencia a eso, algo que está completo, algo que está que es lleno por todo lo que debería ser. Entonces, tengamos también presente ese número. Por otro lado, también cuando vemos conceptos como el fuego, por lo general nosotros lo asociamos a juicio divino, el juicio asociado a la santidad de Dios, cuando nosotros estamos o somos confrontados ante la santidad de Dios. Lo único que nos corresponde es tener un juicio, un castigo de parte de Dios. Por lo tanto, el fuego tiene esa lógica en la escritura, y sobre todo también en Apocalipsis. Por lo tanto, cuando uno escucha a veces en la iglesia decir, Señor, manda fuego celestial, en un contexto más bíblico, lo que está pidiendo esa iglesia es que manda juicio hacia nosotros, cuando lo que en realidad están pidiendo es otra cosa. Ellos lo que piensan es que eso se trata como un avivamiento, pero en realidad cuando hablamos de fuego, que cae fuego del cielo, en la escritura nos da mucha referencia a lo que es un juicio de parte de Dios, un juicio hacia el pecado, porque Dios es santo y nosotros no somos santos, el ser humano no es santo. O por otro lado, cuando está el concepto de blanco o blancura, hace referencia a lo que es la pureza, la victoria, la justicia, asociado también a este concepto como de veredicto, aquel que es declarado justo, sin culpa, es como ejemplificado como alguien vestido de blanco, alguien que recibe algo de color blanco. Por lo tanto, ese también es un símbolo que está muy presente también en Apocalipsis, esta idea de la blancura, la justicia. Quiero también avanzar, y esto es bien interesante, porque esto también nos va a ayudar a comprender el propósito de estas cartas. Si nosotros vemos acá en el esquema, mejor dicho, en la imagen que está acá, nosotros podemos ver aquí tengo el puntero láser. Tenemos las iglesias de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, Éfeso y Esmirna. Si ustedes se fijan, están bien cercanas y corresponde históricamente a un territorio que es actualmente Turquía. Si quisiéramos hacer como arqueología y ver dónde realmente estaban esas iglesias, es Turquía actualmente. ¿Ya? Estas iglesias tenían su historia, su contexto histórico, que también vamos a tratar de describirlo, pero acá hay un tema interesante.
No sé si usted lo recuerda, pero en la época de Juan, en el primer siglo, no existían solamente estas iglesias, que son 7. ¿Ya? 7, un número perfecto nuevamente. Existían más iglesias. Estaba la iglesia en Roma. Si pensamos, por ejemplo, en las cartas de Pablo, la iglesia en Colosas, la iglesia en Filipo. Hay muchas más iglesias. Por tanto, ¿por qué el Señor elige estas 7 iglesias? ¿Por qué si había más iglesias, si hay más pueblo de Dios en otros lados? ¿Por qué decide escoger estas 7 iglesias? Y acá también hay un elemento histórico que es interesante de considerar. Estas iglesias o estas ciudades son ciudades que están cercanas a lo que es la costa, en este caso. Aquí lo podemos evidenciar en el mapa. Y este espacio geográfico correspondía como a un lugar estratégicamente en donde la información fluía, como era un lugar de puertos, de barcos, en donde la información, el comercio se trasladaba de un lugar a otro. Lo que el Señor está haciendo acá también es que ese mensaje que va a llegar a las 7 iglesias va a ser también distribuido hacia las demás iglesias. Y si usted bien recuerda, las cartas paulinas y las cartas de la iglesia en el Nuevo Testamento, nosotros sabemos de que son cartas circulares, en el sentido de que estas cartas, cuando llegaban a las iglesias, llegaban a las comunidades locales, eran leídas, pero después estas cartas seguían siendo transmitidas hacia otras comunidades, hacia otras locaciones. Lo mismo ocurre acá. Y es por eso que el Señor, o creemos de que el Señor escoge estas iglesias, porque desde aquí hacia todos los confines de la tierra, o hacia donde están las iglesias existentes, el mensaje de Dios va a llegar. Por tanto, viéndolo desde esa perspectiva, podemos decir que si bien es cierto, son cartas a iglesias reales que existieron en su momento con problemas reales, estas información, estas exhortaciones que Dios hace, a final de cuentas iban a llegar a todas las iglesias. Por lo tanto, esta misma información es válida y es útil para todas las demás iglesias locales. Y por eso, cuando Pablo le escribe a Timoteo y dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil, también tiene que ver con eso. Si esta información es solamente para esta iglesia y no para nosotros, deja de cumplirse ese propósito que dice Pablo, de que la escritura es útil, porque para nosotros no sería útil. Pero todo lo contrario, nosotros creemos de que estas cartas, este mensaje que está acá, es útil, es atingente y puede ser muy necesaria para nosotros para también comprender nuestra vida y de iglesia en el periodo entre Cristo, entre la primera y la segunda venida de Cristo. No perdiendo ese foco escatológico que nosotros vamos a tener en esta serie de estudios. Por tanto, lo que nosotros vamos a hacer ahora es ver cómo las cartas a las 7 iglesias, en este caso las 3 primeras, son útiles para nosotros en nuestra comprensión escatológica. Antes de ir a las cartas, quiero hacer una especie de introducción o prólogo que tiene que ver con el capítulo 1, que yo espero que lo hayan leído con tiempo. Si no, pueden leerlo después, o tenga también su Biblia a mano, en donde nosotros vemos cómo parte este saludo a las 7 iglesias. En primer lugar, es un mensaje enviado por el Dios Trino, y esto lo vemos en el versículo 4 y 5, porque dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y el que era y el que ha de venir. Esa es una clara referencia al Antiguo Testamento, en donde alude a Yahvé, a Jehová, a Dios Padre. Por lo tanto, los que están recibiendo este mensaje claramente están entendiendo esta referencia. Después, ¿qué dice? Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y acá nos menciona espíritus, el número 7. Si usted recuerda, aquí el número 7 representa algo divino, algo que representa a Dios. Por lo tanto, también podemos llegar a esa conclusión de que
lo que está mencionando acá es al Espíritu Santo, a los 7 espíritus. No son 7 entidades, sino que en realidad es la tercera persona de la Trinidad. Versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Por lo tanto, vemos claramente acá la Trinidad en el mensaje, en el saludo a las 7 iglesias. ¿Qué más nos dice? Que el creyente es amado y lavado de sus pecados. Versículo 5, segunda parte. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Fíjense que esa es la identidad del creyente. Es alguien que es amado, alguien que sus pecados ya fueron pagados, alguien que ya es limpio de sus pecados. Y aquí entra también este concepto que nosotros hemos visto en las clases anteriores, que significa o que se denomina el ya, pero todavía no. Hay ciertas verdades que son o ya están presentes, pero aún no se han cumplido de forma completa. El ya, pero todavía no. Nosotros somos lavados o justificados por el Señor. Esa es una realidad. Nosotros somos justos ante Dios. Sin embargo, seguimos luchando con el pecado. Sin embargo, seguimos lidiando con los efectos del pecado. Sin embargo, ante los ojos de Dios, ante la presencia de Dios, nosotros ya somos amados por Él. Somos lavados de nuestros pecados. Somos presentados con vestiduras blancas ante este Dios que es santo. Y esto es lo que parte mencionando la primera parte de esta carta. Los creyentes son reyes y sacerdotes para Dios. Versículo 6, nos hizo reyes y sacerdotes. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente reafirma nuestra identidad en Cristo. Por lo tanto, fíjense este detalle interesante, porque Apocalipsis, más que meter miedo o asustar, lo que hace es reafirmar nuestra identidad, nuestra convicción, de decirnos quiénes somos realmente. Somos amados en Cristo, somos limpios de nuestros pecados. No solamente eso, estamos en un lugar, en una posición especial para Dios. Somos considerados como reyes y sacerdotes de Él. Por lo tanto, esa es nuestra posición ante los ojos de Dios. Versículo 7 hace referencia a que Jesucristo vendrá y regresará de forma visible. Todo ojo le verá. Esa es una realidad también escatológica. No es un deseo o un anhelo solamente, es algo que sabemos que va a ocurrir, que es la base también de nuestra fe, que ese mismo Señor que ascendió a los cielos, asimismo volverá por los suyos para consumar su reino. Y la historia terminará en el propósito eterno de Dios que Él siempre ha visto desde antes de la fundación del mundo. Y si bien es cierto, eso es algo positivo para nosotros, el mismo texto nos dice que muchos harán lamentación por él. Es decir, todos los enemigos de Dios, quienes pretendan usurpar su lugar, cuando vean que el Señor regresa, van a hacer lamentación. No va a ser un acto, o mejor dicho, un evento feliz para aquellos. Y finalmente, repito una frase que es muy interesante en el Apocalipsis, que es el concepto de yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Cuando el Señor Jesucristo ocupa este concepto de el alfa y omega, que son las letras griegas, la primera y la última, es como para contextualizarlo en nuestro abecedario, la letra A y la Z. Yo soy la A y la Z, o sea, yo soy el principio y el fin, yo soy toda la historia. Lo que está haciendo acá es mostrar de que Jesucristo es el Señor de la historia, que Él sabe, Él controla y Él es dueño de todo lo que ocurre en la historia. No hay evento en el mundo que se escape a su voluntad. Y eso es lo que nos recuerda cada vez que menciona esa frase, el alfa y el omega. Este Dios eterno que está fuera del tiempo y hace todo lo que Él quiere conforme a su propósito. Vamos a avanzar entonces en relación a el Hijo del Hombre. Si usted ve en su Biblia, nosotros tenemos en el versículo 9 al 20 del capítulo 1 una descripción acerca de Jesús. Yo quiero quedarme solamente con algunos conceptos que son relevantes. ¿Qué dice Juan en torno a lo que ve?
Nuevamente, esta idea de el Señor o Jesús como el Señor de la historia, esta idea de el alfa y el omega, que lo podemos ver en dos ocasiones, tanto en el versículo 11, como también en el 17, yo soy el primero y el último. Y esto es relevante, Jesús parte Apocalipsis con esto. Es como que a nosotros nos dijera, yo soy el Señor de la historia. Todo lo que les va a ocurrir no es algo que se escapa de mi voluntad. Por lo tanto, no teman. Yo soy el que controla todo esto y todo esto gira en torno a mis propósitos. Él ordena que este mensaje sea enviado a las 7 iglesias del Asia Menor. Esto lo vemos en el versículo 11, en donde se describen cuáles son estas 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y acá hay algo interesante, porque él se presenta en medio de 7 candeleros de oro y con 7 estrellas. Y aquí ya empezamos con ciertos elementos quizás metafóricos o simbólicos, que también son explicados por el mismo Señor. Por lo tanto, aquí no tenemos que entrar a buscar una interpretación humana, sino que el mismo Señor nos dice qué es lo que representa. Versículos 14 y 15 nos muestra la santidad, la autoridad y el juicio de parte de Dios. Por lo tanto, se nos presenta a Él como nuevamente el Señor de la historia. Y en el versículo 18 se nos presenta a el que da la vida. Fíjense cómo en el versículo 18 sale: y el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Y este es un concepto muy, muy interesante, que se nos presenta al Señor Jesucristo como la vida, como la fuente de la vida, aquel que es capaz de vencer la muerte, aquel al cual la muerte no le hizo daño, y por tanto todos los que están en él tienen también la vida. Y ese es un concepto que también nosotros vemos en los evangelios. Yo soy la verdad y la vida, por ejemplo, dice Jesús. Y esto también va a ser relevante cuando, por ejemplo, en Apocalipsis veamos esta idea de el árbol de la vida. ¿A qué hace referencia entonces el árbol de la vida? Vemos claramente acá ya en el capítulo 1 que Jesús es representado como la vida. En él está la vida. Por tanto, no perdamos también de vista ese detalle, que ni la muerte ni el Hades, no hay nada que le pueda hacer frente a la vida. Y en el versículo 20 vemos que Jesús tiene autoridad sobre las iglesias y sus mensajeros. Versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es lo siguiente: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos presenta esta primera visión o esta primera parte? Es Jesús en medio de sus iglesias, o mejor dicho, Jesús en medio de su iglesia, la cual está representada por 7 iglesias. Si usted recuerda, el número 7 representa la perfección de Dios, es un número divino, es una iglesia perfecta. Y es por eso que podemos también entender de que estas 7 iglesias representan también la totalidad de la iglesia del Señor. Por lo tanto, lo que el Señor les recrimina o les alaba a estas 7 iglesias también puede ser aplicada en cada momento de la historia a todas las manifestaciones de iglesia que han ocurrido. Por lo tanto, no solamente ocupamos la escuela preterista de que es algo pasado, sino que también podemos entender de que esto tiene una aplicación en nuestro tiempo, en nuestra iglesia contemporánea. Y acá hay un tema, eso sí, que se nos presenta, por ejemplo, las estrellas. Que si usted ve ahí en el versículo 20, dice que estas estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y aquí nosotros ya tenemos distintas interpretaciones con respecto a eso. Yo quiero mencionar 2 que son las que más me hacen sentido, que podrían ser, sobre qué significa los ángeles que están en la iglesia. Voy con la primera. La primera forma de interpretar eso
tiene que ver con el concepto original, con el griego o con la palabra griega original, que es traducida como ángel, que en estricto rigor tiene que ver con esta idea de mensajero. ¿Ya? Evangelio significa buena noticia, y evangelio tiene la palabra ángel entre medio, que significa buena noticia. Por lo tanto, algunos interpretan que cuando habla de los 7 ángeles de las 7 iglesias, lo que está haciendo referencia es como que cada iglesia tiene un ángel, en el sentido de que tiene un mensajero. Y algunos aplican esto como si está haciendo referencia al pastor de cada iglesia, al mensajero real, concreto que está en esa iglesia. ¿Ya? Es como que esta iglesia, o mejor dicho, esta carta en primer lugar va dirigida al pastor, al ministro que está en esa iglesia local, en esa iglesia real en aquel momento. Esa es como la primera interpretación, de que está haciendo referencia a ese ángel, al mensajero, al que enseña, al pastor. Una segunda interpretación en relación al ángel tiene que ver con esta idea, y creo que G.K. Bailey, que les voy a mostrar el libro, si alguien lo quiere tener también puede buscarlo, leerlo, es bien interesante esta interpretación. Él menciona de que aquí lo que el Señor está describiendo es una realidad espiritual. ¿Cuál es el argumento de Bailey? Es que Apocalipsis tiene una misma lógica que el libro de Daniel. Si usted recuerda, en el libro de Daniel, nosotros veíamos que los conflictos espirituales, cuando hablaba de los ángeles, por ejemplo, venciendo a huestes malignas, eso se reflejaba a nivel terrenal, en los imperios y el pueblo de Dios. Por lo tanto, lo que Bailey está diciendo acá es que puede ser que esté haciendo referencia a ángeles, o en este caso a un ángel que está asociado a una iglesia, ¿ya? Que hay una entidad espiritual, un ángel de Dios, que está ahí, que podríamos decir a lo mejor que guarda o que vela por el cuidado de esa iglesia. Puede sonar un poco extraña esa interpretación, sin embargo, y espero no equivocarme, y ahí si alguien lo puede buscar y comentar ahí en el chat, recuerdo que el apóstol Pablo, en una de sus cartas, que creo que es Corintio, no estoy seguro, ahí me faltó revisar eso, él menciona algo de los ángeles, que la iglesia tenía que hacer algo en virtud o teniendo considerado que hay ángeles que están también cuidando la iglesia, y eso es una realidad espiritual. Entonces, podemos asumir esas dos interpretaciones, ¿ya? Lo que Apocalipsis nos dice: las estrellas representan ángeles. Ahora bien, ¿qué entendemos por ángel? Es un mensajero, es alguien enviado por Dios que tiene una labor también de cuidado, de protección a la iglesia. Que podría ser un ángel como entidad o huésped espiritual buena, o en este caso un pastor, un ministro, alguien que cuida y guarda de la iglesia. Yo creo que cualquiera de las dos formas de interpretarlo nos puede también ser útil en este estudio. No nos cambia mucho la interpretación, ¿ya? Eso en torno a el Hijo del Hombre, Apocalipsis 1 del 9 al 20. Entonces ahora vamos con Cristo en medio de su iglesia, y esta clase la vamos a dividir en dos. Mejor dicho, esta sección la vamos a dividir en dos clases. La de hoy, que ya vimos una primera parte de El Hijo del Hombre y la introducción, vamos a abordar tres iglesias, las tres primeras, y en la próxima clase, la próxima semana, las otras 4. Así que usted puede ahí después, durante la semana, reforzar lo que vimos hoy, pero también aprovechar de leer para la próxima clase las últimas 4 iglesias, las últimas 4 cartas, ¿ya? Para que podamos también tener información. En torno a Éfeso, esto está en los primeros 7 versículos. Si usted tiene su Biblia a mano, les va también a ser útil. ¿Qué podemos decir en torno a Éfeso? Es la capital de la provincia romana en Asia. Es un importante centro comercial, político y religioso. Es famosa por el templo de Artemisa, o también conocida como la diosa Diana. Entonces ya se nos presenta como un lugar idolátrico, una ciudad
en donde hay idolatría, donde los creyentes deben luchar contra esta idolatría. Es una ciudad, como ya les decía, marcada por la idolatría, el ocultismo y también la inmoralidad. ¿Ya? Ahí si usted quiere buscar, puede verlo en Hechos 19. Ahí también se nos narra acerca de Éfeso. Y ahí también, en el capítulo 18, puede ver que es una iglesia o una comunidad creyente fundada por el apóstol Pablo, entre los versículos 19 y 21. Por tanto, ese es el contexto de la iglesia de Éfeso. Y eso es importante tener presente cuando escuchamos las palabras del Señor a esta iglesia. Son iglesias que están lidiando con un contexto que es hostil. Idolatría, brujería, cosas asociadas a poderes malignos, la inmoralidad, tanto sexual como ética, pero sobre todo sexual, considerando, por ejemplo, que las culturas paganas hacían ritos o sacrificios que tenían cierto carácter sexual en estos contextos, como por ejemplo, habían sacerdotisas que se prostituían en torno a eso. Por tanto, ese es el contexto de estas iglesias que deben aguantar también la persecución, la hostilidad. Quiero avanzar en torno a Éfeso. También esto, que lo encontré interesante. Doctrinalmente, Éfeso es una iglesia fuerte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenía en su base o en su formación el apóstol Pablo, también está Apolos, Timoteo fue pastor de esa iglesia, y también tenemos personajes como Aquila y Priscila. Por tanto, es una iglesia que en lo que es doctrina, en lo que es conocimiento, no debería estar flaqueando en ese sentido, porque tiene una buena base. Eso es lo que nosotros podemos también entender acerca de esto. ¿Ya? Quiero avanzar en torno a la presentación, porque ahora ya vamos con la información de lleno. ¿Qué podemos decir en torno a Éfeso? Yo quiero adoptar una estructura que nos va a ser útil para estudiar las cartas. ¿Ya? Nosotros sabemos de que tiene cada carta tiene una estructura que se repite. ¿Ya? Y esto es lo que quiero yo ir mencionándoles. En primer lugar, se nos presenta a Cristo, o Él se describe de una forma. ¿Cómo lo hace con Éfeso? Dice lo siguiente, versículo 1. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Acuérdense que las estrellas y los candeleros hacen referencia a las iglesias y los mensajeros, los pastores o los ángeles. Él es el que está ahí, las tiene. Ya fíjense lo que está diciendo ahí, que Él es el que tiene el control de esto. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Entonces lo que Jesús está diciendo acá es: yo soy el Señor de la iglesia. Recuerden que estos 7 candeleros representan las 7 iglesias, la totalidad de la iglesia. Lo que Jesús está diciendo: yo estoy ahí en medio. Yo las conozco, yo las veo, yo sé lo que ocurre con ellas. Fíjense lo potente de este mensaje. Así parte el Señor Jesucristo describiéndose. ¿Qué más? Le destaca fortaleza. Versículo 2 al 3 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Fíjense lo que vemos acá. Les mencionaba adelante que es una iglesia que tiene una muy buena formación doctrinal. Entonces, en aquella época ya habían estos personajes que se hacían pasar por apóstoles. Personas que a lo mejor decían llegan a la iglesia y decían: yo tengo una unción especial, yo soy ungido, yo soy apóstol. Acá en Éfeso decían: no, tú no eres apóstol. Y eso es algo que nosotros vemos hoy en día también. Entonces, fíjense esto interesante, que esta cualidad que tiene Éfeso también es una cualidad que deben tener las iglesias de hoy en día, de ser capaces de poder filtrar, poder identificar a aquellos falsos maestros, aquellos que dicen ser enviados por el Señor y no lo son. Y dice acá: y los has hallado mentirosos. Versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado.
Aquí Dios les alaba a esta iglesia, les reconoce que es una iglesia que obra bien, que tiene perseverancia. Versículo 6 también dice, aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aquí también hay una duda en torno a qué significa esto de los nicolaitas. Algunos señalan de que era una secta que buscaba también un poco tergiversar la palabra de Dios. Ya no está bien claro, pero sí una secta que tergiversaba la palabra de Dios y que era contrarrestada o un poco, ¿cómo podemos decirlo? Era contrarrestada o la iglesia, en este caso de Éfeso, no les permitía a ellos enseñar sus doctrinas. Entonces, esta misma secta que Dios aborrece, Éfeso también era capaz de identificarla y no darles cabida a poder enseñar y engañar a los miembros de la iglesia. Por lo tanto, es una iglesia que doctrinalmente y en sus obras también está muy bien, si pudiéramos decirles eso. Sin embargo, tiene una debilidad. En el versículo 4 nosotros vemos esta frase que es, pero tengo algo contra ti, que has perdido o has dejado tu primer amor. Y esta frase también genera muchas dudas en torno a lo que significa esto de perder el primer amor. Hay distintas interpretaciones con respecto a eso. Algunos señalan, yo no estoy de acuerdo, sí, pero se los quiero comentar. Algunos señalan de que esta idea de perder el primer amor hace referencia a ese enamoramiento o a ese impulso, esas ganas que tiene uno cuando recién llega al Evangelio. Si usted se ha fijado, cuando una persona nueva recién conoce o recién llega a la iglesia, quiere como hacer un montón de cosas, quiere invitar más gente, quiere estar siempre en la iglesia todos los días, en todas las actividades, porque está como enamorado, por decirlo de alguna forma, y quiere vivir al máximo eso. Pero después, con el paso del tiempo, ese ímpetu, esa fuerza se va como perdiendo. Y eso nosotros lo vemos, y yo como me ha tocado también estar a cargo de iglesias, he trabajado también en otras iglesias, lo he visto con nuevos creyentes también, como personas que se cambian de iglesia, que al principio es como muy así, con harto ímpetu, harta fuerza, y después va con el tiempo bajando. Eso en cierto sentido a todos nos pasa, o cuando una persona llega a la fe o al evangelio, empieza a leer la Biblia, a comprarse libros, y después con el tiempo eso baja. Eso es muy común entre en los creyentes. Esa es una forma de entender eso, del primer amor. Sin embargo, algunos comentan de que no es eso lo que está diciendo el autor. De hecho, G.K. Bale, él señala de que lo que en realidad el Señor está diciendo acá es que ellos han perdido el amor a la hora de hacer las cosas. De hecho, también escuchaba y leía por ahí de que en el original la frase debería decir, pero tengo algo contra ti, que has dejado el amor, que es lo primero en realidad. Que tiene que ver con esta idea de que todo lo que tú haces lo tienes que hacer con amor. Todo lo que tú haces, por ejemplo, en la iglesia, a la hora de defender la doctrina en este caso, lo tienes que hacer con amor, de compartir la fe, de evangelizar, mostrar ese amor hacia Dios y hacia el resto de las personas. El amor es un elemento clave. A mí al menos me hace más sentido esa frase, porque lo que estaría diciendo en estricto rigor es que muchas veces a lo mejor en la iglesia nosotros hacemos cosas no con amor, no buscando amar a otro. Muchas veces no reflejamos ese amor hacia el resto, hacia Dios, en lo que hacemos, en nuestra forma de ser iglesia, en nuestras decisiones, en cómo nos relacionamos, y muchas veces amamos a otras cosas antes que a Dios y a nuestro prójimo. Y eso también lo señala el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 13, cuando él habla acerca de los dones espirituales y menciona acerca del amor. Él dice, yo puedo hacer un montón de cosas milagrosas,
portentuosas, pero si no tengo amor, eso no sirve de nada. Podríamos también aplicar ese concepto en Éfeso. Una iglesia doctrinalmente fuerte, una iglesia que tiene las cosas claras en teología, en doctrina. Sin embargo, la forma en que hace las cosas no refleja amor. Y eso es algo que el Señor le recrimina. Es una debilidad la cual debe cambiar y debe mejorar. Entonces fíjense que también esto es muy aplicable en nuestra época. De poder también hacer las cosas con amor. Como presbiterianos, por ejemplo, no sacamos nada con tener una buena teología, con saber las doctrinas, defenderlas, explicarlas, si no tenemos amor como iglesia en primer lugar. Si nuestra iglesia no refleja amor, el resto no sirve de nada. Y tal como el Señor le reclama a Éfeso, lo podría también reclamar hacia nosotros. Por lo tanto, tenemos que también hacer ese análisis interno. ¿Cuál es la exhortación? Versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Le está llevando el Señor a mirar. Fíjate cómo eras antes, cómo hacías las cosas antes, cómo fuiste enseñado a hacer las cosas. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y aquí está la advertencia. Ya quiero, perdón, no estoy compartiendo la pantalla. Ahí sí. Entonces vemos que el Señor los exhorta a recordar y arrepentirse, y la advertencia es, voy a quitar el candelero de su lugar. ¿Qué significa eso? La gran mayoría concluye que lo que el Señor está diciendo acá es que van a dejar de ser iglesia. No está diciendo de que vayan a perder la salvación, sino que tenemos que pensar que esta idea de candelero o candelabro, como dicen otras versiones, hace referencia a este propósito del pueblo de Dios de ser la luz, de iluminar en este mundo de oscuridad. Ese es el propósito de la iglesia. Nosotros existimos para iluminar, para llevar luz a los confines de la tierra. Por tanto, si esta iglesia no está haciendo lo que el Señor les llama a hacer, Él les dice, cambien, arrepiéntanse, o si no, ustedes van a dejar de ser una iglesia. Van a dejar de existir como lugar geográficamente. No está hablando de perder la salvación, sino que este lugar que ustedes tienen, en donde se predica, en donde se anuncia, va a dejar de existir si ustedes no cambian. Y fíjense que la historia demuestra que dejaron de existir como iglesia. Por lo tanto, al parecer no hubo un cambio en esta iglesia en Éfeso. Esta es la advertencia que Dios les hace. Y finalmente tenemos una promesa. Versículo 7, que dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero ejemplificar que lo que Juan está usando acá es un recurso muy típico del Antiguo Testamento y también de Jesús. Si ustedes recuerdan las parábolas de Jesús, también tenía como esta frase, como el que tiene oído, oiga. O sea, el que realmente debe entender, va a entender. Y el que no va a entender. De hecho, las parábolas de Jesús tienen esa lógica. Las parábolas son mensajes que los discípulos del Señor las van a comprender. Para los discípulos del Señor, las parábolas van a ser claras, van a traer luz. Sin embargo, para los que no son discípulos de Dios, del Señor Jesucristo, las parábolas traían confusión, traían oscuridad. Por tanto, por eso Jesús decía, el que tiene oído, oiga. El que realmente está capacitado para escuchar, va a escuchar. Eso es lo que está diciendo. Y esta promesa está clara acá. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Nuevamente, aquí hay una conexión clara con el Antiguo Testamento. El árbol de la vida, este fruto. Pero volvamos al capítulo 1. ¿Qué significa o qué es la vida? Si ustedes recuerdan, y lo mencionábamos, la vida es Cristo en realidad. Cuando la Biblia habla de comer, de participar de una comida, como la cena, por ejemplo, o las bodas del Cordero, este gran banquete, lo que está haciendo referencia es la comunión con el Señor.
Por lo tanto, aquí no hay algo tan místico en ese sentido de que algo que debamos desencriptar de qué significa esto de que nos va a dar de comer de este árbol, sino que lo que está haciendo referencia básicamente es la comunión con el Señor Jesucristo. Aquel que venciere, aquel que realmente es parte del pueblo de Dios, que va a ser fiel, va a disfrutar de la comunión con el Señor Jesucristo en tiempos finales, a pesar de que la iglesia sea dispersada, a pesar de que esa iglesia deje de existir. No, aquí no son cosas que van de la mano con que la iglesia se disperse o se desaparezca y ellos pierden la salvación. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que el que venciere, aquel que es fiel, a pesar de estar en una iglesia que no se arrepiente, él va a tener realmente la comunión con el Señor. Eso es lo que está diciendo acá esta promesa. Las promesas que nosotros vamos a ver en las cartas a las 7 iglesias, en realidad, y algunos comentaristas señalan de que no apunta a cosas místicas o a cosas que son distintas, sino que son en realidad lo mismo, solo que están descritas o enseñadas de forma distinta, con analogías distintas. En este caso, comer del árbol de la vida está hablando de la comunión perfecta con Cristo, que se ejemplifica a través de un banquete, de una cena con el Señor. ¿Ya? Vamos entonces con la siguiente iglesia para ir avanzando. Esmirna, esto usted lo ve en el capítulo 2, versículo 8 al 11, es bien cortito, es una iglesia en una ciudad portuaria. Acuérdense que hablábamos al inicio de la conectividad de estas ciudades. Era un rival comercial de Éfeso, destacada por su riqueza, belleza y lealtad a Roma. Era una ciudad muy rica, en un contexto rico. Es como si acá en Chile hubiese una iglesia en un sector alto, en un sector acomodado del país. Es como esa lógica, una iglesia en un contexto, en un barrio alto. Fue uno de los principales centros del culto al emperador. Y acá hay que recordar que las iglesias estaban en un contexto en donde debían rendir culto, pleitesía, adorar al César, al emperador. Y esa era una de las tentaciones que tenían los creyentes. Adorar a Cristo, reconocer a Cristo o adorar al emperador. Y eso también podía simbolizar o significar la muerte. Su población tenía una importante comunidad judía, generalmente hostil al cristianismo. ¿Ya? Fíjense en este detalle interesante, que en la iglesia de Esmirna hay también judíos que no necesariamente son aliados, son amigos de los cristianos, sino que al contrario, muchas veces los judíos van a jugar un papel totalmente contrario a lo que es la amistad con los creyentes. Y vamos a ver también más adelante cómo el Señor llama a los judíos, cómo los describe. ¿Ya? Avancemos. En relación a Esmirna, vamos a usar la misma lógica, la misma estructura que vimos delante. ¿Cómo se presenta Cristo? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Versículo 8. Nuevamente esta idea de el alfa y el omega, el principio y el fin. Y también añade esta idea de que en él está la vida, el que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué es importante esto? Porque nuestros hermanos de Esmirna debían luchar con rendir culto al César, al emperador. Y si no lo hacían, ellos tenían que morir. Por lo tanto, lo que el Señor está diciendo acá es que yo soy la vida. Por lo tanto, si ustedes tienen que morir, no se preocupen, porque en mí está la vida. Si ustedes creen en mí, ustedes tienen la vida. Y ese es un mensaje clave que el Señor Jesucristo les da a los cristianos de Esmirna. ¿Cuáles son las fortalezas? Versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Fíjense, una iglesia que estaba en una ciudad rica, que aparentemente era pobre. O sea, culturalmente a lo mejor tenía pobreza. Es probable que haya sido porque eran excluidos del comercio, del mundo comercial, del mundo económico por ser cristianos. Y eso significaba no poder tener acceso a ciertas riquezas, a ciertos recursos, a la economía. Sin embargo, ¿qué les dice el Señor? Entre paréntesis, tú eres rico, pero tú eres rico. O sea, materialmente tú eres pobre, pero en realidad espiritualmente eres rico.
y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué pasaba acá? De que los judíos eran hostiles hacia los cristianos. Por lo tanto, muchos judíos también denunciaban hacia el imperio la presencia de cristianos. Por tanto, ¿cómo lo llama el Señor a los judíos? Y fíjense lo potente de esto, porque está diciendo que ellos blasfeman de los que se dicen ser judíos y no lo son realmente. Y aquí tenemos que también conectar esto con lo que enseña la Escritura, de que no todo el que es judío o tiene descendencia judía es realmente hijo de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Y acá también podemos aplicarlo. Y fíjense lo duro que es el Señor. Lo llama sinagoga de Satanás, como aquel que acusa, el acusador Satanás. Por tanto, todo aquel judío que no reconoce a Cristo, que rechaza a Cristo, en realidad actúa como un aliado de Satanás. Y es bien potente lo que dice acá el Señor Jesucristo en torno a los que persiguen a su iglesia, aquellos que delatan. ¿Cuál es la debilidad de Esmirna? Si ustedes se fijan, no hay ninguna. No hay nada que el Señor les recrimine. Por tanto, podríamos decir de que es una iglesia que el Señor no tiene nada que reprocharle. ¿Cuál es la exhortación? Versículo 10, no temer y ser fieles. ¿Qué dice? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. ¿Quién es el diablo? Fíjense, tenemos a los judíos que están acusándolos y tenemos las autoridades romanas que lo están llevando a la cárcel. Por lo tanto, cuando aquí habla de el diablo, no está hablando en sí de esta entidad angelical, este ángel caído que lo está llevando a la cárcel, sino que está haciendo referencia a estos judíos que los delatan, estos judíos que los denuncian ante el imperio, y estos mismos emperadores que hacen castigo y azotan a los creyentes. Y eso es lo que está diciendo. Pero fíjense lo que señala el Señor, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Se acuerdan el número 10? ¿Qué significa? Hace referencia a la plenitud, a lo completo, a un periodo perfecto de parte de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Que ese periodo, que esa prueba que van a tener ellos, es un periodo que es controlado por Dios. Es una prueba que es controlada por Dios. Si bien es cierto, pareciera ser que Satanás es quien está trayendo problemas y persecución y tribulación a la iglesia, lo que el Señor está diciendo acá, que son 10 días. Posiblemente no son 10 días cronológicos, sino que lo que está diciendo es que ese periodo, ese tiempo, es un tiempo que Dios ha dictaminado, que es perfecto y que no se escapa de su voluntad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Ya? Entonces, la advertencia es que vendrán pruebas y tribulación, y aquí está la promesa. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente esta idea. Aquellos que son llamados a escuchar y entender van a escuchar. ¿Qué es lo que dice? El que venciere, nuevamente está esta idea de vencedor. ¿Quiénes son los que vencen? Es una buena pregunta. En Cristo somos más que vencedores. Por tanto, todo aquel que vence es aquel que tiene a Cristo, aquel que cree en Cristo. Si usted creyó en Cristo, si usted tiene fe en Cristo, usted es un vencedor. El ya, pero todavía no. Usted ya es un vencedor. Y finalmente va a ser un vencedor. Esa es la lógica de la Biblia. Por tanto, aquí cuando está hablando de el que venciere, no es un caso hipotético de aquel que sea fiel, aquel que se esfuerce y va a poder vencer. No, aquel que tiene a Cristo es aquel que va a vencer. Eso es lo que está diciendo. ¿Y cuál es la promesa? No sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? ¿Ya? Podemos verlo más adelante, lo vimos también, si no me equivoco, en algunas clases anteriores cuando hablamos acerca de la muerte. Sin embargo, podemos entenderla como aquella muerte que está asociada al juicio final. ¿Ya? Ahí vamos a hablar después acerca de
de eso, que está también ligada a la muerte física. Porque en primer lugar nosotros tenemos una muerte espiritual, después está la muerte física, esa muerte que está asociada a la descomposición, a volver al polvo, y podríamos decir de que esa muerte no tiene poder sobre nosotros, porque el Señor venció la muerte, tanto espiritual como física, ¿ya? Pero esto también lo podemos ver más adelante cuando avancemos en Apocalipsis. Así que, de momento, lo que les promete acá es la victoria. Nuevamente, esta victoria que está en Cristo. A Éfeso se les prometía la comunión con el Señor. A Esmirna se les recuerda esta vida eterna. No es que a cada una le esté prometiendo cosas distintas, sino que le está de formas paralelas prometiendo lo mismo en realidad, que es la bienaventuranza de estar en Cristo, esa bienaventuranza de disfrutar las bendiciones que conquistó Cristo en la cruz. Y eso es lo que les promete a Esmirna. Vamos entonces a avanzar para ir cerrando ya esta clase. Nos queda Pérgamo, la ciudad de donde vienen los pergaminos, de donde nace este elemento en donde se escribían los documentos en la antigüedad. De ahí vienen los pergaminos. Versículo 12 al 17. Si usted tiene su Biblia a mano ahí para que también pueda corroborar lo que les voy diciendo, ¿qué podemos decir de Pérgamo? Vamos con el contexto. Es una capital política de la provincia romana en Asia, nuevamente una ciudad importante, una capital política, construida sobre una imponente acrópolis de más de 300 metros de altura, ¿ya? Una ciudad alta, famosa por su biblioteca, considerada una de las más grandes del mundo antiguo, ¿ya? Entonces una ciudad de culto, por llamarlo de alguna forma, una ciudad que tiene conocimiento. ¿Qué más podemos decir de esta ciudad? Fíjense este detalle. Importante como centro religioso. O sea, era una ciudad donde se adoraba, por ejemplo, a Zeus, a Atenea, a Dionisio y a Asclepio, que era un dios que estaba asociado a la sanidad, que era simbolizado también por una serpiente, ¿ya? Y de hecho ahí está en esta piedra, en esta roquita que está aquí, se simboliza también este símbolo de una serpiente como de sanidad, que no sé si a usted se le viene a la mente alguna aplicación de este elemento, como una serpiente con un palo asociado a lo que es la salud, la medicina, la recuperación, ¿ya? Ahí no sé si usted hace clic con algo de nuestro contexto actual, ¿ya? Entonces, una ciudad idolátrica, claramente, con mucha adoración a otras entidades. Y es una también de las primeras ciudades en establecer oficialmente el culto al emperador. Entonces, en este contexto, se da esta iglesia, que ellos tenían que lidiar con un contexto en donde se les rendía culto a otras entidades, no solamente a dioses paganos, sino que también al emperador. Entonces, nuevamente está esta tentación de querer rendirle tributo a alguien que no es Cristo, el Señor. Que esa es la lucha que tienen todos los creyentes, de adorar exclusivamente al Señor. Si bien es cierto, hoy en día nosotros no tenemos esta disyuntiva de adorar a dioses como a Zeus o Atenea, igual estamos lidiando con la idolatría. Nuestros dioses contemporáneos son el dinero, el estatus, la tecnología, el bienestar, el placer. Esos son nuestros dioses. Y muchas veces también luchamos contra eso, de no rendirnos ante ellos. Y por otro lado también muchas veces endiosamos el Estado, la política, el emperador, el César de turno. Entonces, estas mismas luchas también son contextuales a nosotros en nuestra época. Por tanto, esta enseñanza es igual de aplicable para nosotros el día de hoy. ¿Qué podemos decir de Pérgamo? Vamos con la carta. Vamos con la presentación de Jesús. ¿Cómo se describe él? Fíjense. El que tiene la espada aguda de 2 filos
dos filos dice esto. Cuando habla acerca de esta espada de dos filos, claramente nos recuerda a lo que conocemos como la palabra de Dios, la revelación de Dios, la verdad de Dios. Esta espada que es capaz de separar, que es capaz de penetrar, de partir, de cortar. Hace referencia a eso, a aquel que tiene esa autoridad, aquel que en sí es la verdad. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo cuando hace referencia a esto. ¿Cuáles son las fortalezas de esta iglesia? Versículo 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Fíjense lo que está diciendo, que es una ciudad idolátrica. Eso es lo que está diciendo, que ellos están en un contexto difícil. Ellos están siendo iglesia en un lugar complejo, en donde está el trono de Satanás. Mucha idolatría, mucho pecado, mucha inmoralidad. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Acá hay un mártir, un hermano llamado Antipas que murió, que dando testimonio, murió a causa de eso. Por tanto, más que asustarse, más que preocuparse, los hermanos de Pérgamo deben tener fe y esperanza en el Señor, ¿ya? Eso es lo que destaca de ellos. La debilidad, versículo 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Acá algunos comentan de que lo que está haciendo referencia es al Antiguo Testamento, en este caso a Balaam. Si usted recuerda las historias en el Antiguo Testamento, que existían profetas que engañaban, que llevaban a la idolatría. Y aquí claramente lo que comentan es que está haciendo una referencia, está trayendo una historia del Antiguo Testamento para ejemplificar lo que actualmente ocurría en Pérgamo. Y nuevamente también se menciona a los nicolaitas. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los que yo aborrezco. O sea, dentro de las filas de esta iglesia estaban personas que enseñaban herejías, personas que distorsionaban la palabra de Dios. Y eso le reclama el Señor Jesucristo. Eso se lo dice como algo negativo, algo que tienen que corregir. Dios no permite que en su iglesia hayan engañadores. Dios no permite que en su iglesia hayan personas que distorsionan la palabra de Dios. Y fíjense cómo en el versículo 14 habla de personas que ponen tropiezo a los hijos de Israel y que los incitan a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Está hablando de esta idea de tener comunión con aquellos que no son parte del pueblo de Dios. Fíjense este detalle, este elemento que está asociado a la comida, como la Biblia también y Apocalipsis ocupa esa lógica de la comida como un elemento de comunión, un elemento de intimidad, de participar, de ser uno con otro. Por tanto, para nosotros la cena, la Santa Cena, tiene que ver con eso. Cuando nosotros cenamos, recordamos nuestra identidad, nuestra unión con Cristo, nuestra esperanza. Pero también la comida acá, como veíamos, tiene que ver también con un acto de comunión, de compartir, de sentarse, de estar a la mesa con alguien que en realidad rechaza a Dios, rechaza la fe. Y eso es lo que hacen estos engañadores que retienen doctrinas que no son correctas. Y el Señor les recrimina eso. Y esa es una debilidad de esta iglesia. ¿Qué más podemos decir? La exhortación, versículo 16, el arrepentimiento, por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjense este detalle nuevamente. Perdón, me confundí. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no, vendré a ti prontamente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor Jesucristo? Arrepiéntense.
no permitan que esto siga ocurriendo, y si no lo hacen, seré yo el que voy a ir a pelear contra ellos. Y esto es interesante, como nuevamente el Señor se muestra como el Señor de las iglesias, el Señor que está en medio de su iglesia peleando con ellas. O sea, puede ser una iglesia que a lo mejor sea infiel en este sentido, que no sea capaz de separar las aguas, de sacar a aquellos que engañan, que distorsionan la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Si ustedes no lo hacen, voy a ser yo el que voy a ir a sacar a estos herejes, a estos engañadores. Entonces, esto también es interesante, porque también esto es escatológico para nosotros. O sea, si hoy en día el Señor ve que en su iglesia hay engañadores, hay herejes, hay falsos profetas, engañadores, eh, tenemos total certeza de que el Señor mismo se puede encargar de sacarlos. ¿Ya? Y lo hemos visto también en la historia, como aquellos que engañan, aquellos que lucran, tarde o temprano terminan siendo desenmascarados, descubiertos y apartados de la iglesia. Por lo tanto, vemos también que eso es una característica escatológica de los últimos tiempos, de que el Señor es dueño de su iglesia, y si Él quiere limpiarla, Él puede hacerlo. Por tanto, no es malo también eso, la disciplina y la corrección dentro de las iglesias. Palabras finales, la advertencia, el juicio personal, es lo que mencionábamos recién, que el Señor mismo se va a encargar de hacer eso, si es que ellos no lo hacen. Y la promesa, versículo 17, al que venciere, nuevamente la misma idea. ¿Quiénes son los que vencen? Aquellos que están en Cristo. Daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita es escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Fíjense esta idea. ¿Cuál es la promesa? La comunión con Cristo nuevamente. Comer del maná. Es una referencia al Antiguo Testamento. Claramente, este alimento de provisión por Dios. Pero estamos en este contexto de comunión. Los idólatras querían que los creyentes tuvieran comunión con ellos a través de comida sacrificada a los ídolos. ¿Qué dice el Señor? Si ustedes vencen, ustedes van a comer conmigo una mejor comida. Ese maná que está escondido, que es para ustedes. Y van a recibir una piedrecita blanca, si no me equivoco. ¿Sí? Que este color blanco, si ustedes recuerdan, hace referencia a la pureza, a la santidad, a la perfección, a estar libre de pecado, como estas vestiduras blancas también, que tiene inscrito o escrito un nombre nuevo, una nueva identidad, si quisiéramos llamarlo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. O sea, aquel que recibe eso es consciente de aquella nueva identidad. Por tanto, nuevamente, esta promesa no es una promesa especial para esta iglesia en Pérgamo, sino que es la promesa final que tenemos todos los creyentes, que tienen todas las iglesias que vamos a mencionar. Esta comunión, esta permanencia, esta unión con el Señor, de participar de esta unión mística, de estar en Él, de recibir una nueva identidad, un nuevo nombre en torno a la obra del Señor Jesucristo. Por tanto, esa es la promesa que Dios le hace a Pérgamo. Así que eso, hermanos, en relación a las 7 iglesias, vimos solamente 3 el día de hoy, y la próxima clase veremos 4, ya vamos a cerrar. Así que espero que el Señor les haya bendecido en esta clase, y vamos a orar para poder cerrar esta transmisión. Ya van a ser las 9 de la noche, así que estamos bien en la hora. Estamos terminando casi igual que cuando estamos juntos en el templo. Así que vamos a orar y después vamos a ver si hay alguna duda, consulta, y vamos a responder después de la oración. Pero oremos para cerrar esta clase que va a quedar en YouTube, y luego de eso las palabras finales. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta clase, por este momento que nos diste de poder compartir a la distancia, estando juntos, Señor, como un mismo cuerpo, unidos a Cristo. Esta unión mística, esta comunión mística, Señor. Gracias por todas las enseñanzas, por estas exhortaciones a las iglesias que son tan
útiles también y atingentes a nuestra época, que podemos también reflexionar y examinarnos también a la luz de la Escritura, Señor. Qué tan fieles estamos, Señor, a tu palabra, qué tan fieles hemos sido a ti, Señor. Te agradecemos, Señor, porque en nuestro contexto no hay persecución, en nuestro contexto no nos toca morir por ser cristianos, pero eso también produce muchas veces comodidad. Y te pedimos, Señor, que nos inquietes, que no permitas, Señor, que nos sintamos tranquilos y cómodos en la pasividad, sino que podamos amarte y podamos seguir haciendo discípulos en toda la tierra, Señor. Te agradecemos por esta clase. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.